TNE Televisión y la productora Casting TV presentan el programa Agenda Pública, conversaciones de actualidad, con la conducción de los periodistas Fernando Quilaleo y Daisy Castillo. Un espacio para conocer la voz de importantes actores de la realidad nacional en un diálogo informativo, franco, directo y amistoso. Los domingos de 12 a 13 horas, Agenda Pública. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Agenda Pública, conversaciones de actualidad. Vamos a tener hoy día de invitada a la presidenta de la Coordinadora de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación, CORPADE, a la señora Dafne Concha. Señora Dafne, bienvenida. Gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Dafne, lo primero que le queremos consultar es respecto de un proyecto bastante polémico sobre el que se ha discutido en las últimas semanas, que tiene que ver con el aula segura propuesto por el gobierno. Además, esta iniciativa ahora tiene discusión inmediata, lo que significa que en muy breve plazo el Congreso se tendría que pronunciar. Como coordinadora, ¿cuál es la visión global que tienen ustedes primero respecto de este proyecto de aula segura? Bueno, este es un proyecto que no nos pilló por sorpresa ninguno, porque todos pensamos justamente de que con algo iban a tener que salir después de todo el manejo mediático que hubo con las manifestaciones de violencia que se vieron en los colegios, sobre todo y puntualmente en Santiago, discrecionalmente en Santiago. Eso a nosotros nos llamó mucho la atención, que el gobierno actuara tan rápidamente, con tantas declaraciones y con tanta presencia mediática en todos los medios, porque era solo Santiago. La gravedad de los hechos, claro, por supuesto que amerita que haya una intervención inmediata, pero un proyecto de carácter nacional que involucra una discusión en el Parlamento, que tiene además una connotación política importante, porque acá estamos hablando de comunidades educativas que se ven desde fuera de su propia comunidad con una medida que más bien una medida que aparece como impuesta para darle atribuciones a los directores para poder expulsar estudiantes. A nosotros nos genera contradicción porque no se aborda un problema discrecional de manera focalizada, sino que se toma como un problema general, como un problema quizás de carácter nacional, y eso hace que uno tenga dudas respecto a cuál era la intencionalidad que había de parte del Ejecutivo en la presentación de este proyecto. Ahora, es bien, la violencia que se ha visto desatada en los colegios no es algo que nadie celebre, es algo que todos estamos absolutamente en desacuerdo con esas formas de manifestación, le voy a llamar, porque no hay grupo alguno que haya reivindicado esos hechos, no hay grupo alguno que haya dicho nosotros lo hacemos por estas razones. Es decir, aparece acá hechos que no sabemos ni quién, ni cómo, ni cuándo, en 5 colegios de Santiago, y esta ley más bien, que como lo ha dicho la senadora Proboste, es una hojita, porque tiene un solo artículo, un proyecto de ley con un solo artículo, y que más aún la atribución que le entrega a los directores es una atribución que ellos ya tienen. Los directores, a través de toda la normativa que tenemos hoy día del Ministerio de Educación, la Superintendencia, los manuales de convivencia, pueden suspender alumnos, pueden cambiar alumnos de comunidad escolar, pueden expulsar alumnos. Por lo tanto, no es una nueva ley que implique nuevas atribuciones. Lo único que cambia es que el alumno de antemano es tildado como responsable de un hecho, y la ejecución es justamente la expulsión. No hay un debido proceso como debería resguardarse, sobre todo en el caso de comunidades educativas y de menores de edad, y hay un prejuicio que significa que no hay presunción de inocencia y que se le tilda de delincuente inmediatamente ocurridos los hechos. Y eso para nosotros no lo compartimos, y no nos parece ni siquiera que debería llamarse proyecto, o que no se debería haber discutido como proyecto en el Parlamento. Uno de los principales argumentos que tiene el gobierno y la administración del presidente Piñera para impulsar un proyecto como este, al parecer, es el respaldo que tendría la ciudadanía una medida como esta. Se invoca la encuesta de Plaza Pública CADEM, en que un 76% de los entrevistados estaba a favor de impulsar medidas como esta para terminar con la violencia en los colegios, y un 22% estaba en desacuerdo. Ese es uno de los principales
argumentos del gobierno. ¿Ustedes visualizan ese nivel de apoyo en el trabajo que ustedes tienen como coordinadora con padres y apoderados? Hay una sensación generalizada de que acá lo que hay que hacer es aplicar es mano dura. Y por eso que nosotros decíamos que acá el proyecto tiene una doble intención. Esto de que el sentido común a uno le dice que ese estudiante que violentó de esa manera a un profesor, a una comunidad entera, que interrumpió las clases, ese alumno debe ser sacado y debe ser eliminado. Es como la manzana podrida en un cajón de manzanas. Pero lo que pasa es que cuando uno piensa en política pública, la política pública no puede ser basada solamente en encuestas, porque a fin de cuentas, si actuamos por encuestas, sería populista. Lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta las encuestas, pero ver cuáles son los principios que como política pública vamos a aplicar, sobre todo, vuelvo a insistir, cuando estamos hablando de comunidad educativa y de menores de edad. Porque si yo pienso a las comunidades educativas desde la seguridad ciudadana solamente, y no las pienso desde el esquema de lo que tenemos que ver, desde cómo mejoramos nuestra democracia, la participación, cómo inciden hoy día los diálogos al interior de las comunidades, quiere decir que nos estamos quedando con una vía que es punitiva, que castiga, que amedrenta, pero no estamos viendo que a estos niños se les está formando, que están en el sistema educativo, que más aún es obligatorio. Es decir, yo no puedo separar a los niños entre manzanas podría y no podría, no los puedo separar entre los que quieren o no quieren estudiar. Acá todos tienen la obligación a través del Estado de ser educados. Entonces, tampoco se trata de tomarlo y mandarlo a otro colegio, porque ¿qué va a pasar con ese otro colegio? Dafne, si uno retrocede un poco en el tiempo y recordamos, por ejemplo, la época en que nosotros estábamos estudiando en el colegio, hace ya muchísimo tiempo, por lo demás. Yo salí el año pasado. Yo todavía no salgo, este año termino cuarto medio. No, yo recuerdo que, por ejemplo, si uno se le ocurría por una talla, en broma, por ejemplo, yo estudiaba en colegio de monjas y le tiraba el borrador desde un segundo piso a la hermana y quedaba como un pastel, la solución era expulsión inmediata, por supuesto, llamaban al apoderado y la expulsión. La realidad ahora es bien distinta en relación a lo que plantea el proyecto Aula Segura en términos de lo que usted dice, el debido proceso. A diferencia de lo que pasaba antes, que efectivamente al alumno lo iban a expulsar, acá no, acá le van a dar en el fondo 4 días, ¿cierto?, para que este alumno, que en algún minuto maltrató a un docente o que lo encontraron, qué sé yo, que andaba con un arma cortopunzante, 4 días para dar esas explicaciones y posteriormente 2 días más para después poder formular sus descargos. Eso cualquiera diría que efectivamente sí respeta el debido proceso. No es así, a pesar de que no? es justamente lo que se podría pretender, que uno dice, bueno, pues si va a tener tiempo de decir que en qué circunstancia o por qué no lo hizo o que él no fue, pero el problema está antes. Cuando el alumno es notificado de que va a ser expulsado. El alumno ya anterior al proceso ya es culpable. No es porque todos los procesos investigativos mantienen presunción de inocencia. Exacto. Este no tiene presunción de inocencia. Este primero tipifica y después da el espacio de que uno pueda de alguna manera descargarse, hacer un descargo. Ninguno de los procesos que nosotros, los que comentaba ayer la UNICEF en la Comisión del Senado, lo que comentaba el profesor de la Universidad de Chile de Derecho, era muy contrario a que esto fuera llevado de esta manera, porque justamente vulneraba los derechos. La defensora de la niñez incluso así lo planteaba, de que esto vulneraba los derechos de los niños y niñas porque no estaba la presunción de inocencia y porque acá había justamente apuntar a la expulsión antes de tener los antecedentes, de todos los antecedentes, porque además hace que el director de la escuela sea una especie de, yo le llamo fiscal militar, porque es quien tiene que recoger antecedentes en 2 días. En 2 días el director tiene que recoger antecedentes y tiene que establecer todo el elemento probatorio para poder hacer la sanción que corresponda. Entonces, para un director que tiene que estar preocupado de su liceo, de los profesores, es decir, de que el colegio funcione, representar al colegio, y más aún va a tener que ser una especie de fiscal que
que en 2 días tiene que juntar todos los elementos para decir que el estudiante con nombre, con apellido, notificar al padre, notificar al estudiante, de verdad que nosotros creemos que eso no es una buena manera ni de mirar las comunidades, ni tampoco de ver a los directores de las escuelas, porque los directores de las escuelas no deberían ser fiscales, son directores. La ministra de Educación, Marcela Cubillo, estuvo enviando correos electrónicos a profesores de un listado más o menos significativo, al parecer, bueno, todos los profesores de educación pública están registrados en el Ministerio de Educación, han enviado mails masivos haciendo una especie de lobby del proyecto de ley Aula Segura. También dijeron por ahí en algunos medios que lo habían intentado hacer o habían enviado correo electrónico a padres apoderados y a otros trabajadores de la educación. ¿A ustedes qué les parece que la ministra esté realizando este lobby previo a la discusión en sala? Es muy lamentable en realidad que una ministra de Educación tenga que recurrir a este tipo de herramientas para validar un proyecto que, si hubiese sido un proyecto en que las comunidades hubiesen estado comprometidas, no tendría necesidad de hacer esto, no tendría necesidad de justificar algo que en realidad cabe en una hoja. Si cabe en una hoja es porque podría estar explicado y podría ser racionalmente entendido por todas las instituciones. Acá se han pronunciado en contra instituciones públicas, investigadores, juristas, el mismo Parlamento, las organizaciones sociales, o sea, es decir, acá hay un problema grave de que nosotros creemos que acá el gobierno está tratando de instalar una idea que ya la conocemos de otros periodos, que es el enemigo interno. Y eso es muy triste porque significa que vamos a empezar en la lógica del enemigo, en la lógica de que esta democracia no se construye entre todos, sino que tenemos que ir marginando, tenemos que ir dejando gente fuera, tenemos que ganar a como dé lugar. Si es el proyecto del gobierno hoy día, tiene que ser aprobado en el Parlamento como sea, y si es que los senadores y diputados están en este minuto tienen esta opinión de que el proyecto es negativo, ojalá tengan todo el peso de los profesores afectados, de los directores, para que tengan que pagar un costo político, y eso es lamentable. Dafne, el Centro de Alumnos del Liceo 1 negó estar recibiendo una suerte de adoctrinamiento al interior del establecimiento, tal como lo denunció un reportaje de Canal 13. Ellos dijeron que eso no está ocurriendo, nadie les está fomentando ni pidiendo que realicen actos de violencia. ¿Usted considera que ese tipo de estrategia también puede ser vista, puede ser observada con la intención únicamente de promover este proyecto del aula segura y decir, oye, en determinados establecimientos incluso los alumnos están recibiendo la instrucción de que sean violentos, de que cometan actos que sean agresivos? Acá lo que hemos visto, o sea, si uno se pone a mirar hacia atrás y cómo ha sido esta historia del proyecto, suena un poco, las piedras del río suenan, porque primero tenemos lo que pasa en el liceo de aplicación. Después de que tenemos lo que pasa en el liceo de aplicación, tenemos lo que pasa en el Instituto Nacional Barro Arana. Y después de estas dos cosas que tienen una gran connotación mediática, viene justamente lo del Liceo 1. Y a la mañana siguiente sale el presidente diciendo que el proyecto se le cambia a su emergencia por discusión inmediata en el Parlamento. Entonces, claro, uno que no está de acuerdo con ese tipo de concepto en la educación, que es punitivo, que es castigador, que es segregador, la verdad es que uno empieza a ver que acá los montajes se caen solos. Y que quien tenga que recurrir a este tipo de herramientas en realidad no le aporta al país en nada y en absoluto. Las niñas del Liceo 1, el centro de alumnas del Liceo 1 en su declaración reconoce que justamente el canal nunca las llamó a ellas para entrevistarlas respecto a estos hechos. Y más aún utilizan imágenes que son parte del mismo proceso educativo de las niñas, porque parte de las imágenes que ahí muestran son, cuando las niñas están con pañoletas, son justamente de una clase de historia y ciencias sociales, donde ellas estaban haciendo una recreación, donde estaban justamente con profesores, es decir, era parte de su proceso educativo.
y son tomadas estas imágenes y más aún, más grave, sale el ministro del Interior, el señor Chadwick, diciendo que sí, reforzando esta idea de que aquí hay una cierta conexión entre lo que son los overoles blancos, lo que es esto que mostraron del adoctrinamiento en el Liceo 1. Yo quiero también decir de que a mí me parecería bastante triste y es muy penoso que las autoridades estén mirando a los estudiantes como si fueran de alguna manera tan influenciables por cualquiera que llega y cualquiera que les cuenta un cuento. Los estudiantes han tenido la valentía, han tenido la certeza, han tenido la claridad de cuestionar, por ejemplo, el año 2011, todo su sistema educativo, son los que han hecho, junto con todos sus compañeros anteriores que han luchado por esto, de que hoy día tengamos estudiantes estudiando de manera gratuita en la educación superior. Menospreciar a los estudiantes hoy día con esto de que a ellos los están embaucando, de que anda gente adulta que les está convenciendo, que ¿no? los está convenciendo, adoctrinando. Los estudiantes yo creo que tienen también la capacidad propia ellos de saber que sí, que no, y además son jóvenes, se están formando, están en un recinto educativo, tienen profesores, tienen distintas tendencias al interior de sus colegios. Somos un país que vive en democracia, por lo tanto esa democracia también se tiene que expresar. Si un joven tiene participación política, si un apoderado tiene participación política, yo la reivindico si es parte del juego democrático, y si alguien no la tiene, también lo respeto. ¿El aula segura es un proyecto efectista más que efectivo? Absolutamente efectista, es populista, es una manera, es el garrote de la zanahoria, es no creer en la democracia de las comunidades escolares. ¿Por qué no reforzar las comunidades? ¿Por qué no poner el foco donde tiene que ser puesto? Es decir, esta ley incluso no va a servir tampoco para aquellos niños que hemos visto en la tele que han estado actuando, porque esta ley, de una vez que si saliera aprobada, de ahí en adelante, si hubiesen manifestaciones, van a actuar para esos jóvenes. Claro. Pero es decir, que nadie piense que esto va a ser para castigar al muchacho que le pegó al carabinero en el INBA o que le roció con benzina. Qué terrible que tengamos que decir que un estudiante, porque se dice estudiante, pero tampoco sabemos si es un estudiante, porque no están identificados quienes han participado en estos hechos. Entonces, qué terrible que nosotros tengamos que pensar que en una comunidad escolar eso pasa. Pero para abordar esto, no creo que a quién se le puede ocurrir que con sacar ese estudiante que supuestamente cometió esa infracción, ese delito, lo voy a poner en otra comunidad y allá no va a pasar nada. O sea, ¿cuál es el criterio? Acá hay psicólogos, hay psiquiatras, hay sociólogos, antropólogos, hay trabajadoras sociales. Me imagino que estos equipos podrán dar una cierta señal respecto a qué es lo que hay que hacer en las comunidades. Y las mismas comunidades tienen mucho que decir, porque son ellas las que participativamente deberían adecuar sus manuales de convivencia para reforzar, y las autoridades, que son los sostenedores, que aquí están pasando desapercibidos, tienen una gran responsabilidad en esto. ¿Cuáles son las políticas efectivas que ha hecho el municipio de Santiago con el señor Alessandri hoy día para que esto no siga sucediendo? ¿Ha hecho alguna intervención en estos meses en las escuelas? Hemos visto cómo Carabineros ha estado lanzando lacrimógena, interrumpiendo también las clases, reiterativamente, sistemáticamente, en este juego de capuchas, de overoles. Y bueno, ¿y el Ministerio del Interior acá tampoco opera? O sea, cualquiera en Chile se permite paralizar clases, hablan de que hay adultos que están identificados. Bueno, pero ¿dónde están y por qué esto no tiene una sanción? Le quiero llevar a un tema cercano, que tiene que ver obviamente con la educación y que tiene que ver con el tema de la desmunicipalización. A veces con todo esto parece que se le cargara la mano un poco a la educación pública, escolar, que hoy día está municipalizada, y que en los últimos 5 años, según datos del propio ministerio, han aumentado los fondos que se entregan para la educación municipal, casi hasta un 80%, y ha aumentado también los sueldos de los profesores y del personal docente, importantemente, pero sin embargo, la matrícula
de los colegios públicos municipalizados ha descendido en esos mismos 5 años, significativamente. ¿Cómo ven ustedes el proceso de desmunicipalización? ¿Qué esperanza tienen de aquel? Porque le quiero anticipar también que he escuchado por ahí que a algunos alcaldes le han ofrecido quedarse con los colegios, a pesar del proceso de desmunicipalización. ¿Lo ha escuchado? Sí. ¿Qué opinión tiene? Hay alcaldes que no quieren la desmunicipalización, y principalmente porque las escuelas son un buen botín. Las escuelas no solamente significan botín en términos económicos, porque obviamente tienen recursos y muchas veces sus corporaciones lo que hacen es administrar, no sé, infancia, educación, salud, por ejemplo, y ahí hay platas que van triangulándose. Pero por otro lado también es un botín donde tienen mucho contacto con gente, porque ahí están los niños, están las fiestas escolares, por eso digo, están los apoderados en las fiestas escolares, entonces una forma también de llegar, de entregar los computadores, del Yo Me Conecto, o sea, hay un espacio desde donde hacer política hacia los vecinos, hacia las vecinas, hacia justamente los profesores, los apoderados. Hay votos ahí. Hay votos ahí. Entonces significa también que quienes están hoy día en política, algunos alcaldes tienen una connotación un poco negativa a que la educación vuelva a ser del Estado. Nunca debió haberse municipalizado la educación, hemos visto que ha sido un sistema absolutamente fracasado el haber hecho esta desmunicipalización de esta manera, sumada después al hecho de las escuelas particulares subvencionadas que terminó fragmentando aún más el sistema educativo y tenemos alrededor de 4 o 5 formas distintas de administración hoy día educacional. El que la matrícula haya ido bajando tiene que ver con que justamente nosotros hemos ido teniendo este concepto de el consumo. El consumo por sobre todo, y la educación ha sido también un nuevo elemento de consumo, es decir, para la mayoría de las familias chilenas hoy día gastar en educación significa hacer un esfuerzo. Es decir, había una connotación positiva respecto a pagar por la educación y creíamos que mientras más pagábamos, mejor educación le dábamos a nuestros hijos. Y qué mejor le queremos dar a nuestros hijos que su educación, que es algo que es lo que le podemos dejar de herencia. Entonces, las escuelas municipales han tenido que mantenerse, han tenido que tener un espacio, incluso en el discurso oficial, se ha dicho mucho que las escuelas públicas son el espacio para los niños más vulnerables de la sociedad. Entonces, cualquier padre cuando escucha eso, cualquier mamá cuando escucha eso dice, chuta, yo no quiero que a mi hijo lo tilden del más vulnerable de Chile. Entonces, si lo puedo llevar a una escuela donde por último pago 5.000 pesos, pero ya no es la escuela pública que es la para los vulnerables. Y parece que eso sonara como a terrible. Entonces, toda esa connotación ha significado, por supuesto, que el sentido común a uno le diga que no tiene que estar su hijo en la escuela pública y tiene que estar en la escuela particular subvencionada. El gran esfuerzo que se hizo en el gobierno anterior, que obedece justamente a las grandes movilizaciones por la educación, es el proceso de inclusión y la nueva educación pública. Y el proceso de inclusión también lo que hace es equiparar, es decir, acá la educación no es un negocio, por lo tanto, los sostenedores que van a recibir recursos del Estado tienen que traspasarse. Ya no pueden ser corporaciones de derecho privado, ahora tienen que ser sin fines de lucro, fundaciones, o si no, se dedican a hacer negocio con la educación, pero eso significa educación particular pagada. El CIMSE es considerado uno de los instrumentos, ¿cierto?, que permite de alguna manera medir, sí, gracias. Medir o de alguna manera es un indicador ya de competencia que se da entre las escuelas y los colegios. Ustedes como coordinadora tienen otras fórmulas, otras alternativas de evaluación que se pudieran aplicar para no seguir repitiendo este modelo del CIMSE, que para muchos efectivamente lo que consigue la práctica es marcar mucho más la diferencia entre colegios donde los padres tienen una buena situación económica y en establecimientos donde los niños viven una realidad totalmente muy distinta y donde muchas veces no hay libros para todos, hay muy pocos libros. Además, ustedes están en una campaña que se llama Alto al CIMSE. Así es, sí. A ver si nos cuenta un poquito antes que terminemos, nos quedan solo 3 minutos.
Bueno, sí, el CIMSE para nosotros es una herramienta de mercado, primero que nada. Es una herramienta segregadora, una herramienta que no mide lo que quiere medir, por lo tanto, nosotros prácticamente no nos referimos a ninguno de los resultados del CIMSE. No estamos a favor de que se haga ese tipo de medición en las escuelas, que agobian la escuela, que agobian a los estudiantes, que hacen que justamente tengamos estudiantes que tienen que rendir en matemática y lenguaje principalmente, porque eso es lo importante, pero sin embargo no le damos importancia ni a la educación física, ni a las artes, ni a las actividades extraprogramáticas, y agobiamos justamente al estudiante con que tiene que rendir, y mientras el colegio tenga el cartel afuera que diga excelencia académica, CIMSE. ¿Qué más da tener 20 puntos más en el CIMSE o tener 20 puntos menos en el CIMSE? ¿Alguien cree que eso aporta en la vida? ¿Alguien cree que acaso un niño va a ser más feliz, va a aprender mejor si tiene 20 puntos más en un CIMSE? Nosotros creemos que no. Déjeme agregarle que además para los niños que dan el CIMSE no tiene ningún beneficio. Ningún beneficio. Porque los chicos de segundo, por ejemplo, que dan el CIMSE, en realidad quienes van a saber del resultado va a ser la generación que siga. Así es. Si esos chicos no tienen ni siquiera les dan un premio al que saque mejor nota, ¿no? Así es. Puro castigo nomás, ¿no? Así es. Así es. Para nosotros eso o sea, de partida para nosotros el CIMSE habría que pararlo, habría que pensar con toda la gama de organizaciones, de pensadores. Tenemos universidades públicas en Chile al más alto nivel que han dado incluso herramientas que podrían suplantar a esta forma de medir, porque mediciones necesitamos, todos necesitamos evaluaciones, pero no esta. Y para cambiarla debería suspenderse el tomar el CIMSE y dejar un tiempo, no sé, 2 años sin hacer ninguna medición para poder pensar cuál es la medición efectiva que necesitamos hacer. Porque hoy día estamos entregando recursos, porque hoy día estamos premiando escuelas, porque hoy día estamos... Y esas diferencias que se están generando dañan. Nosotros no hemos visto que haya con esto algún beneficio, ni para el niño en particular, ni para la familia, ni para la comunidad educativa, ni menos para la educación en Chile. Bien, Dafne, muchísimas gracias. Estamos llegando al final de esta primera parte de la entrevista en Agenda Pública. Le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros. Gracias a usted y un saludo a todos quienes han visto el programa esta mañana. Y antes de ir a la pausa vamos a recordar que todas las entrevistas de Agenda Pública, conversaciones de actualidad, las puede ver en el sitio elminuto.cl, cuya dirección es www.elminuto.cl, que es el primer diario social en Chile. Y además aprovechamos de inmediato también a darle las gracias a la peluquería Sumum, ubicada en José Manuel Infante 962, que usted los invitamos a que conozca este centro de estética a cargo de Leonor Manqueo Barra. Le cambió el nombre, pero es lo mismo. Vamos a una pausa y regresamos. Así va a ser.